Bienvenidos a Bnei Noach Academy. Yo soy el Rabino Tuvia. En conexión al concepto de idolatría está el concepto de rezo, oración, que podemos discutir exactamente si significa repetir palabras o rezarle a Dios o lo que sea. Esto lo vamos a charlar, Dios mediante, en algún otro momento. Pero la cuestión es que existe el concepto de rezarle a Dios. Cuando una persona piensa que puede rezarle a otra cosa, excepto a Dios, al Señor, al único, etc., entonces la persona está haciendo en forma sutil una forma de idolatría, porque está considerando que hay otra cosa que tiene poder por sobre Dios. Entonces, la oración, el rezo, etc., todo esto va orientado solamente a Dios. Esto, punto número uno, como conexión entre el concepto de idolatría, que de vuelta es considerar que hay otra cosa en el universo que tenga poder, además de Dios o por sobre Dios, etc. Como ya fue explicado ampliamente. Conexión entre ese concepto y el concepto del rezo. Ahora bien, ¿cómo se dice rezo en la lengua santa? Se dice tefilá. Y tefilá es una palabra muy particular que nuestros sabios discuten exactamente cuál es la raíz de esta palabra. Porque cada palabra en la lengua santa tiene una raíz, que a veces son 2 letras, a veces son 3 letras, y de acuerdo a la raíz de dónde proviene esa palabra, podemos entender un poco qué significa esa palabra. Y si una misma palabra tiene varias raíces conectadas a esa palabra, significa que todos esos conceptos ejemplificados, simbolizados por esas raíces, en realidad están todos juntos, ocultos, conviven dentro de esa palabra. ¿Cuál es la raíz de la palabra tefilá? Pues hay varias explicaciones. Una explicación es pilul. Pilul significa juzgar. Plilim son jueces. Tefilá es un momento en el que la persona se para frente a Dios, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, y se juzga en realidad a sí mismo. En donde la persona juzga quién soy yo, qué es Dios. Yo soy un ser humano limitado, finito, pequeño, así chiquitito. Dios es el Señor de todas las cosas, es el que tiene el poder por sobre todo el universo. Entonces yo me entrego a Él, por así decir. Más allá del concepto de pedir, propiamente dicho, que podemos conversar sobre la estructura de la tefilá, la estructura del rezo. Ok, es verdad, pero más allá de ese concepto, el primer asunto en tefilá, pilul, es juzgarse a sí mismo. ¿Quién soy yo? Pero solamente me doy cuenta de quién soy yo cuando realmente estoy parado, o por lo menos pienso que estoy parado frente a un rey, frente al rey de todos los reyes, el santo bendito sea, como mencionamos. Porque si uno está siempre entre las personas de su misma categoría, por así decir, puede ser que sepas un poco más, puede ser que sepas un poco menos, etc. Pero estamos todos básicamente dentro de la misma categoría de seres humanos. De vuelta, más inteligente, menos inteligente, ¿ok? Pero en ese momento, la persona no se juzga a sí mismo y todo lo contrario. La persona puede pensar que tiene méritos y que en realidad es más que el otro, sabe más que el otro, hizo más que el otro y así sucesivamente. Pero cuando la persona se para frente a un grande que está muy por encima de uno, ahí uno realmente se somete a sí mismo, se subyuga a sí mismo, es humilde y reconoce su pequeñez solamente porque está frente a todos los demás. Un lugar en los textos, en el Tanaj, en la mal llamada Biblia, donde podemos ver esto, es una historia entre Elisha y Shunamis. Shunamis era una mujer que vivía en Shunem, en ese lugar, por eso se llamaba la Shunamis, la mujer de ese lugar, en donde cuando Elisha, el profeta, se acerca a ella y ella le hace una casa, un pequeño cuartito en su casa donde le puso una cama, le puso unas cosas, etc. Y Elisha está agradecido y le pregunta, ¿hay algo que puedo hacer por vos? ¿Hay algo que le pueda decir al rey? ¿Necesitas que hable con el rey sobre vos? Y ella le dice, dentro de mi pueblo yo me encuentro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Querés que le hable al rey o no querés que le hable al rey? ¿Qué quiere decir que estás dentro de tu pueblo? Y la respuesta es, momento, le dijo ella. Antes de que vos, profeta, llegues acá, yo estaba dentro de mi pueblo, estaba todo bien y yo soy una más de mi pueblo. Y no hay nada incorrecto que se vea en mí. Pero cuando vos venís y vos sos un gran justo, un gran profeta, etc., hoy veis, yo no sé qué soy, entonces ¿sabes qué? Está todo bien, no hay nada más que hacer. Es como quien dice también, otro ejemplo, le echa luz sobre un asunto y no empieza a ver las manchas de esa cosa. Antes de que haya luz no se veía ninguna mancha y ahora se ven todas las manchas. Este es el concepto de tefilá en términos de juzgarse a sí mismo, pararse frente al rey de todos los reyes, del santo bendito sea, y decir,
¿Qué soy yo? ¿Quién soy yo? Dios, me entrego a vos.